hermana Rosa. Sin más ni más, bienvenidos a los que han entrado ahora y vamos a darle paso ya a nuestro diácono Frank Luis, que va a seguir dándonos ese pan de la enseñanza en nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, muy bien, muchas gracias. Les felicito a los que son fieles, a los que se mantienen fieles a esta convocatoria que hacemos, ¿ok? Nos toca en el día de hoy continuar un poco sobre esta tercera parte, la vida en Cristo, la vida en Cristo, ¿ok? Y vamos a centrar toda nuestra atención en este elemento vital, la vida en Cristo, la vida en Cristo. Yo quisiera que nosotros estemos bien atentos, porque de esto se trata todo, de esto se trata todo, ¿ok? Si ustedes toman la Sagrada Escritura, toda la Sagrada Escritura está atravesada por esta idea que yo voy a plantearle ahora, ¿ok? Dios da la vida, ¿ok? Usted toma desde el Génesis 1:1 y usted va a comenzar a mirar esta idea constante, ¿ok? Desde el Génesis 1:1 hasta la última palabra de la Sagrada Escritura, lo que está tratando la Sagrada Escritura es el debate de esto que se da aquí, ¿ok? De eso que se da ahí. Eso que se llama vida, ¿ok? Vida. Eso que se llama vida es lo esencial. Y sin embargo, nosotros a veces no nos damos cuenta que ahí, justamente ahí es donde también Satanás nos ataca, ¿ok? Si ustedes entonces podremos poner estos dos elementos en contexto y en contraposición, ¿ok? La primera idea es vida, la segunda idea es muerte. Nosotros los seres humanos estamos en una dimensión vital que es binaria. Siempre estamos en dos situaciones que son como dos vías, dos rutas que a veces o se encuentran o se separan, ¿ok? Pero nosotros estamos en una condición binaria, vida, muerte, amor, odio, justicia, injusticia, paz, guerra, etcétera, etcétera, ¿ok? Eso es importante que nosotros entendamos esto, ¿ok? ¿Quién representa la vida? Por eso nosotros en esta parte estamos hablando de este elemento, la vida en Cristo. La tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la vida en Cristo, la vida en Cristo. Es importante entender eso, ¿ok? La vida en Cristo, la vida en el Espíritu Santo, la vida en el Espíritu Santo. Y esa vida en Cristo, está en el Espíritu Santo, tiene un contenido. Y nosotros tenemos que aprender a diferenciar esos contenidos, porque si no, estamos presos, estamos fritos, estamos en un mal camino. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar. ¿Por qué? Porque lo otro que nosotros también estamos amenazados permanentemente en esta vida es a caminar hacia un camino que no es la vida, que es la muerte, ¿ok? Y esa muerte se contrapone a Cristo, ¿ok? Se contrapone a Cristo. ¿Quién da la vida?
¿quién es el único que da la vida? ¿Quién es que ha creado todo lo que existe? Todo lo que existe es obra de Dios. Y evidentemente ha entrado a esta existencia, a la dimensión temporal, ha entrado pues una condición que nos puede separar de esa vida, que es el pecado, ¿ok? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver es eso. Nosotros tenemos que estar claros en que nosotros tenemos una vida, y esa vida es lo que justamente el mismo Jesús ha venido a darnos vida, porque la vida es Dios. La vida es la presencia en Dios. Déjenme buscar la palabra vida, a ver cuántas entradas tiene esa palabra, solo esa palabra, a ver cuántas entradas tiene. Miren, en la Sagrada Escritura hay 860 citas con la palabra vida. Lo más interesante sería buscar algunos textos que tienen que ver con la vida y sobre todo en el Evangelio, ¿ok? No pueden preocuparse por su vida con problemas de alimentación, dice Jesús. No es más importante la vida que el alimento. El que antepone toda su propia vida la perderá. El que sacrifique su vida por mí, por mi causa, la encontrará. Luego, es interesante eso en el Evangelio de Mateo. Solamente estoy citando algunas, ¿ok? En el Evangelio de Marcos, hay algunas citas que están importantes, ¿okay? Pero uno de los evangelistas más interesantes es San Juan, en el capítulo 6, sobre todo. En el capítulo 6, San Juan nos habla de la vida. Y quisiera yo tomar un momentito para leer ese capítulo 6, algunos elementos de la vida, ¿ok? Dice San Juan: trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Ya ahí hay un elemento importante. Y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre, dice. Y él ha sido marcado con el sello del Padre. Da vida eterna. ¿Ok? Y luego sigue diciendo en el mismo capítulo 6, dice, el pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Vida al mundo. Vida al mundo. Nosotros tenemos que estar claros en estas dimensiones, ¿ok? En estas dimensiones. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que establecer en este diálogo es eso. Dios da la vida. Él da la vida. Él nos ha dado la vida. Ahora, esa vida que Dios nos ha dado, tenemos que vivirla. Ojo, ¿ok? La vida hay que vivirla. Si no, ¿para qué te dio Dios la vida? Pregunta a un filósofo, ¿para qué Dios te ha dado la vida si no es para vivirla? Entonces, ¿cómo los cristianos vivimos la vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy a la luz de este tercer elemento o esta tercera parte de el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo vivir la vida? Y luego también nosotros tendremos en el encuentro pasado, a mí yo le dije a ustedes, y recuerden que partíamos de un elemento importante. ¿Por qué? Porque estos encuentros me lo han pedido los jóvenes y yo a quien le tengo que dirigir este mensaje fundamentalmente es a los jóvenes, ¿ok? Si Dios nos ha dado la vida,
y esa vida es para vivirla. Entonces tenemos que tomar algunos elementos que en el catecismo de la Iglesia Católica nosotros tenemos que mirarlo, en el esquema incluso que veíamos. Primero, ¿cómo inicia la vida? ¿Ok? ¿Cómo inicia la vida? Eso es importante, ¿no? ¿Cómo inicia la vida? La vida, según el plan de Dios, implica una familia. La vida, según el plan de Dios, implica un matrimonio. Y cuando Satanás quiere atacar la vida, él sabe cómo atacarla. ¿Por qué ustedes creen que el matrimonio y la familia hoy, en este momento de la existencia de la humanidad, hay un ataque permanente? ¿Por qué? Porque la vida comienza por el matrimonio y la familia. ¿Y dónde se vive la familia? ¿Dónde se vive la vida? ¿Dónde se desarrolla la vida? ¿Dónde se desarrolla? ¿Sí? Entonces, esta es la primera comunidad. Recuerden ustedes el tercer capítulo que nosotros veíamos del catecismo de la Iglesia Católica en esta tercera parte, la comunidad. La comunidad. Pero la primera comunidad a la que nosotros pertenecemos es el matrimonio y la familia. ¿Sí? Todos nacemos en una familia, se supone. Entonces, esa vida que Dios nos da para vivirla, debemos tener cuidado de cómo se inicia. En el plan de Dios. En el plan de Dios. Aquí sería interesante que nosotros veamos, sería muy interesante que veamos el esquema. Vamos a verlo, el esquema. ¿Ok? Ese es el esquema. Sería sumamente importante que nosotros veamos ese esquema. Perdón. Y cómo nosotros entonces al ver el esquema podemos volver a tener una idea general de lo que nosotros estamos planteando. ¿Ok? De lo que nosotros estamos planteando. Fíjense. La vida en Cristo. La salvación de Dios, ley y gracia. Esta es la última parte. La primera parte, se recuerdan ustedes que es esta, la dignidad humana. La dignidad humana. ¿Ok? La segunda parte hablaba de las bienaventuranzas, el contenido de la vida. Cuando nosotros hablamos de las bienaventuranzas, hablamos del contenido. ¿Cómo queremos vivir la vida? Vivirla. Si Dios nos ha dado la vida, es para vivirla. Entonces el mismo Dios se ha encargado de decirnos el contenido. Y cómo entonces la segunda parte de este capítulo, habla de los 10 mandamientos. Contenido. Vamos a verlo en un rato, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, Dios nos ha dado la vida, y la vida es para vivirla, y los cristianos tenemos un contenido que nos marca el vivir la vida. Y si nosotros no entendemos esos elementos como los elementos que nos van a dar el contenido de la vida, por eso nuestra vida tiene tantas desgracias, por eso nuestra vida carece de sentido, porque no le damos el contenido que Dios quiere que le demos a la vida. Pues miren que nosotros estamos en una vida para vivirla según Dios. El problema es ahora que lamentablemente eso requiere sacrificio. ¿Ok? Y luego los 10 mandamientos, las bienaventuranzas como contenido. Pero donde yo quiero centrar mi atención es aquí.
Está aquí. Porque esta parte es la primera parte que yo le decía, que habla sobre cómo se inicia esa vida. El mismo Dios, la lógica de Dios. ¿Saben con qué comienza Dios el plan de la creación? Justamente con eso. Génesis 1 habla fundamentalmente, ¿saben de qué? Del matrimonio y de la familia. En el versículo 26, atención, en el versículo 26 del capítulo 1 del Génesis, dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Deténgase ahí. ¿Por qué? Porque justamente eso es matrimonio y familia. ¿Okay? ¿Cuándo comenzó Dios a hablar sobre matrimonio y familia? Justamente en el Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. ¿Saben lo que significa eso? Dios creó las condiciones masculinas y las condiciones femeninas para que esa unión fuera posible y de esa unión exista la posibilidad de familia. E inmediatamente se lo da como tarea. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Sobre la tierra. Mis queridos, Dios no es loco. Dios sabe hacer las cosas. Entonces, la vida comienza en el plan de Dios por la concepción. ¿Creen ustedes que es pura casualidad que en 195 países se hayan legalizado el aborto? No, mis hermanos, no es pura casualidad. Es una agenda de Satanás. Por eso el que está a favor del aborto está promoviendo la agenda de Satanás. Vamos a estar claros con eso. Vamos a estar claros con eso. Entonces, la vida, el primer punto que hemos dicho, la vida es un don de Dios, la da Dios. Segundo punto que hemos dicho, la vida nos la da Dios para vivirla. Tercer punto de lo que hemos dicho, esa vida para vivirla la vivimos con un contenido, las bienaventuranzas y los 10 mandamientos. Hemos dicho, la vida tiene, para vivirla, tiene un comienzo, que ese comienzo remite al deseo de Dios de que exista la vida. Y si ese deseo de que Dios quiere de que exista vida está amenazado, es porque hay una agenda de Satanás para amenazar esa vida. ¿Ok? Entonces, continuamos. Vamos a seguir en este orden, ¿no? Esa vida, con el contenido que se nos ha dado, necesitamos vivirla en una comunidad, que va desde lo particular hacia lo general, ¿ok? Cuando nosotros decimos eso, significa que va desde una pequeña comunidad hacia una comunidad más grande y universal, que es la iglesia, hacia una comunidad más grande y más universal, que es el reino de Dios. El reino de Dios, pero son comunidades distintas, ¿ok? Ahora,
Esa vida que tiene un inicio, que se desarrolla en una comunidad, esa vida tiene una dignidad. Hemos dicho eso. Esa vida tiene una dignidad. ¿Y quién da esa dignidad? ¿Quién le pone esa dignidad? ¿Quién remite esa dignidad? Esa dignidad está dada porque esa vida es creada justamente a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Entonces, esa dignidad es lo que le da sentido. Pero aquí viene un elemento importante. Aquí viene un elemento importante. ¿Ok? Esa dignidad humana cobra una dimensión de totalidad, porque Dios se ha hecho hombre. Espérate, que ahora la cosa comienza a tener un giro completamente interesante. Esa vida tiene tanta energía y tanta fuerza que Dios se ha hecho hombre para salvarnos. Oh, pero qué misterio tan grande. Y no podía Dios salvarnos librándonos de esta humanidad y ya salíamos de una vez por todas de esto. ¿No hubiera sido más seguro para Dios? Mira qué cosa tan tremenda. ¿Y cómo le vamos a preguntar a Dios? ¿Y por qué tú quisiste que la cosa fuera así? ¿Por qué? Porque es en esa humanidad en donde Dios quiere que nosotros seamos salvados, porque en esa misma humanidad es que nosotros hemos hecho las desgracias más grandes. ¿Ok? Es en esa condición. ¿Pero por qué? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque es en esta humanidad que ese pecado ha entrado. ¿Por qué? Por dos cosas: por la libertad y la voluntad. Libertad y voluntad. O sea, Dios quiere seguir sanando esas dos cosas hasta que vuelva. Nosotros tenemos que entender esto. Nosotros tenemos que entender esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esas son dos cosas que nosotros necesitamos entender para volver a la dignidad que Dios quiere para nosotros. Y quizá en esto voy a hacer un ejercicio. ¿Ok? Repitan conmigo mentalmente: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabras, de obra y de omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Cuando nosotros en la celebración eucarística hacemos ese acto penitencial, estamos justamente haciendo este ejercicio de que Dios sane esas libertades por las que nosotros, de pensamiento, palabra, obra y omisión, todo eso recae sobre esos dos elementos que tienen como fundamento la humanidad. ¿Quiénes son? En la creación total, en toda la creación, ¿quiénes son los únicos que tenemos libertad y voluntad para actuar? El ser humano es el único. Y esa libertad y esa voluntad son las que nos han herido y han traído pecado. Pues es en esa libertad y en esa voluntad que Dios nos ofrece la salvación. La salvación. La salvación. Ahora yo te pregunto a ti, ¿quieres tú la salvación? Pues tienes que descubrirla en esa libertad y en esa voluntad. Entonces, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy?
¿Hacia dónde voy? Por eso el primer slide es fundamental, el segundo, ¿ok? Vida representa a Cristo, muerte representa todo lo que no es Cristo, ¿ok? Libertad, sí, libertad representa a Cristo. Voluntad, eso representa a Cristo. ¿Qué se antepone a eso? El anarquismo, el desorden, el dice yo hago lo que me da la gana. Eso no es libertad. Ese es lo propio de esta sociedad posmoderna. Haga lo que le da la gana y no se comprometa con nada. Eso es muerte. Eso es un signo de muerte. La anarquía. La anarquía. El desorden. La falta de voluntad. ¿Ok? Esta sociedad posmoderna tiene un eslogan. Ya no hay que morir por nadie. Ya esas ideologías pasaron. Significa que no hay que sacrificarse por nada. Esta sociedad posmoderna, ese es su lema. Ese es su lema. Ya no hay que morir, ya no hay que ser mártir por nadie. ¿Okay? Ese es su lema. Y como ese es su lema, ¿para qué ser fiel en un matrimonio? ¿Por qué sacrificarte por un matrimonio? ¿Por qué sacrificarte por una... ¿Se escucha? A Frank Luis como que se le fue la conexión, aparentemente. Vamos a darle un Escuchan, Fabio. Ok, ahora sí. ¿Se escucha ahora sí? Sí, ahora sí, ahora sí. Se me fue la llamada en la computadora. Bueno, pero por eso tenía ahora puesto aquí. Entonces, nosotros todos tenemos que estar claros. La vida en Cristo, la vida en el Espíritu Santo. El mismo Dios que nos ha llamado a la vida, ese mismo Dios es en quien nosotros tenemos que vivir la vida si queremos vivir. Si queremos vivir. Es importante entender eso. Si nosotros en Dios queremos vivir, entonces nosotros tenemos que entender esto. ¿Ok? En un elemento importante que nosotros tenemos que ir descubriendo es también cómo es que el pecado ha entrado y por qué el pecado ahora nosotros tenemos que ir haciendo un proyecto personal. Cada uno de nosotros tiene que ir elaborando un proyecto personal para salir del pecado. ¿Ok? Veamos algunos números. Aquí yo voy ahora a mirar algunos números específicos. El 1771 dice, el término pasiones designan los afectos y los sentimientos. Por medio de sus emociones, el hombre intuye lo bueno y lo malo. Ejemplos eminentes de pasiones son el amor, el odio, el deseo, el temor, la alegría, la tristeza y la ira. El 1773 dice, en las pasiones, en cuanto... Ok. Déjenme salir. Bueno, sí. Las pasiones, repito, en cuanto a impulsos de la sensibilidad, no hay ni bien ni mal moral, pero según dependan o no de la voluntad, es bien o mal moral. El 1774 nos ayuda a entender entonces
¿Qué nosotros tenemos que hacer para luchar contra el pecado? Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos por las virtudes o pervertidos en los vicios. La perfección moral del bien moral no sea movido al solo por su voluntad, sino también por su corazón. Yo me quiero quedar con ese 1774. Ese 1774 es importante. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos por las virtudes o pervertidos por los vicios. Volvemos entonces al esquema que hemos hecho, a ese esquema que hemos hecho, que ya por la interrupción hemos perdido, pero que lo vamos a poner, ¿ok? Entonces, vida, muerte. Ahora entró un elemento importante, virtudes, virtud o vicios, vida, muerte, virtud, vicios. ¿Cómo definimos las virtudes? ¿Qué son las virtudes? ¿Cómo podemos nosotros definir las virtudes? Vamos a buscarlo en el mismo catecismo de la Iglesia Católica. ¿Ok? La virtud es una 1833. La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Para hacer el bien. Las virtudes humanas son disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad, de la libertad bien utilizado, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Pueden agruparse en torno a 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La prudencia dispone la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios justos para realizarlo. La justicia, ¿me escuchan? Sí. Ok, perdón. La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios lo que es de Dios y al prójimo lo que es del prójimo. La fortaleza asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la práctica del bien. La templanza modera la atracción hacia los placeres sensibles y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Ahora, más allá de estas virtudes cardinales, entendemos también las virtudes morales. Crecen mediante la educación, que decíamos en la clase pasada, mediante los actos deliberados, libres, y la perseverancia en el esfuerzo. La gracia divina las purifica y las eleva. Y las virtudes teologales que disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tiene a Dios por origen, motivo y objeto. Dios conocido por la fe, esperado y amado por él mismo. Hay 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, que informan y vivifican todas las virtudes morales. La fe, por la fe creemos en Dios y creemos en todo lo que él nos ha revelado y que la Santa Iglesia nos propone creer. Por la esperanza deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza de vida eterna y las gracias para merecerla. Por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Es el vínculo de la perfección y la forma de todas las virtudes. Los 7 dones del Espíritu Santo concedidos cristianos son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Nuestra vida tiene un contenido, hermanos.
Nuestra vida tiene un contenido. Vayamos a eso. Si Dios nos ha traído a la existencia, es porque Dios quiere que desde el momento en que inicia en la concepción, esa vida esté remitida a Dios. Esté remitida a Dios. Y en este espacio de tiempo, hasta la muerte, eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. ¿A quién? A Dios. A Dios. Y entonces el contenido de esta existencia se nos va dando. Primero, bienaventuranzas. Segundo, mandamientos. Tercero, virtudes. Cuarto, dones del Espíritu. Todo eso nos remite a lo mismo. ¿Y en dónde vivimos esta existencia? Desde el momento en que nacemos. Nací. Ya en la misma concepción, ya yo dependo de una comunidad. Señores, las heridas más profundas son de un ser humano que comienza desde la misma concepción a ser rechazado. La desgracia más grande de un ser humano es que desde el mismo momento en que sale embarazada su mamá, diga, ay, Dios mío, qué desgracia, salí embarazada. Eso es una frustración que llega como un vínculo fatal a un ser humano que está ahí ya gestándose. Pero qué distinta es la vida de un ser humano que inmediatamente cae en el vientre de la... Bendito sea Dios por esta vida, y comienza a acariciarlo y a darle gracias a Dios. Desde el mismo momento de la concepción, la actitud con la que tú eres recibida en el seno de tu madre, en el pensamiento de tu mamá, en las energías que su cuerpo irradia por ti. Si no, léanse un libro, Cuando la palabra hiere, de Ricardo Castañón. Él dice, lo que la madre siente en el mismo momento en el que se da cuenta que está embarazada, son químicas que llevan al cerebro del ser humano que están en ella y van a definir cómo es su autoestima. Cómo es su autoestima. ¿Ok? Si un niño se sintió abandonado, si el niño está abandonado desde el mismo momento de su condición, o si el niño es aceptado desde el mismo momento de la concepción, eso, señores, es fundamental. Es fundamental. Por eso Dios no es loco. Dios no es loco. Yo quiero insistir con eso. Si para ser una criatura se necesitan hombre y mujer, más mujer, para criarlo y educarlo y llevarlo a Dios, definitivamente se necesita esa realidad que se llama matrimonio y que se llama familia. Ahora bien, con esto ya voy terminando. ¿Dónde ataca Satanás? Yo te pregunto a ti, ¿dónde están enfocados los ataques de Satanás? Bueno, respuesta sencilla, hacia tu vida. Para dañarla, para destruirla, para hacerla fea. ¿Qué es lo que Satanás busca? Que tu vida sea una vida fea, una vida horriblemente mala. Vamos a usar esa palabra, mala. Una vida de frustraciones. Que la gente no tenga ganas de vivirla. Por Dios.
Lo que Satanás busca es que esa vida que te la ha dado Dios y que el mismo Dios quiere que tú la vivas en su presencia. El ataque más constante de Satanás y de todos sus demonios es hacer que esa vida sea desgraciada, que sea una vida que tú no quieras vivir, que tú quieras suicidarte. Por eso la misma iglesia tenía tanta aprehensión sobre el suicidio. El suicidio. Satanás ataca la esencia de la vida. ¿Por qué? Porque lo que Dios te ofrece es justamente vida eterna. Y Satanás te dice, no, muchacho, eso es un disparate de Dios. La vida es terrena. Señores, el eslogan de la sociedad posmoderna es, esto es aquí. Eso es un mito para los que son todos los filósofos posmodernos. Eso de la vida eterna, eso es un mito. Y eso fue lo que justamente le ofreció Satanás a Adán y a Eva. No, muchachos, si tú comes de ese árbol, vas a tener conocimiento del bien y del mal. Ya tu vida eterna, tú la vas a vivir aquí en la tierra. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Mataron la muerte. Mataron la muerte. ¿Por qué? Porque esa vida eterna implicaba una transformación que se llama muerte. Nadie puede entrar a la vida eterna sin pasar por la muerte. Bueno, hasta el mismo Jesús, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, resucitó. Pero para resucitar y entrar a la vida eterna, para entrar a la presencia de Dios, para subir al cielo de nuevo, pasó por la muerte. Ahora, esa misma muerte, atención, atención, le voy a dar dos textos, le voy a dar dos situaciones, ¿ok? Esa muerte tiene dos direcciones, ¿ok? Tú la puedes vivir como si fuera la boda del Cordero, remítase a las 10 vírgenes. Tú la puedes vivir en la forma de boda del Cordero o puedes vivirla en la forma de negativa, en el sentido más negativo, en muchísimas otras situaciones en donde la muerte no tiene mucho sentido. Por ejemplo, el ladrón que estaba junto a Jesús, una muerte fatal, una muerte fatal. ¿Okay? O tú la puedes vivir con el buen ladrón. El buen ladrón murió, pero está vivo. Son situaciones en las que tú te tienes que situar. Lo importante es que esta misma vida Dios nos quiere conservar. Quisiera ya para terminar esta disposición, que volvamos al índice general del catecismo, ¿ok? Del catecismo. Solamente, fíjense, porque esto que yo le he hecho un resumen, quisiera volver a insistir con esto, no me voy a cansar de decirle esto durante las 8 semanas. Esto es una gran introducción en donde cada uno de ustedes pues va a ir encontrándole sentido, pero ustedes tienen que descargar el catecismo. Ustedes tienen que, o si quieren, más adelante,
podemos comenzar un curso en donde vayamos número por número y duramos alrededor de 15 o 20 años analizando estos números. ¿Ok? Pero mi misión con estas 8 semanas es abrir el apetito y que ustedes entiendan la lógica del catecismo de la Iglesia Católica en sus 4 partes. Esta parte, la vida en Cristo, la vida en el Espíritu, vivida desde la dimensión humana, con sus limitaciones. ¿Cuál es la limitación? Esta, el pecado. ¿Ok? Esa es una limitación. En el segundo capítulo, en el capítulo segundo de esta parte, pues la vida en comunidad. Desde que usted nace está en una comunidad, desde que usted es concebido. ¿Okay? Luego, la misma vida de Cristo, que es la salvación que Dios le ofrece. Es en esa vida que se te ofrece la vida eterna. Tú la eliges o te puede suceder que le puedes hacer caso a Satanás para él causarle daño a esa vida que te ofrece Dios. ¿Ok? ¿Cuál es el contenido de esta vida? Pues esto, los 10 mandamientos y las bienaventuranzas, con todo su contenido. Bien. Listos. Preguntas. Si hay algún hermano que tenga alguna pregunta, la puede escribir por el chat, o si no, puede levantar su manita para que le den la oportunidad y usted pueda abrir su micrófono y preguntarle cualquier duda que usted tenga a nuestro querido Diácono, que él, dentro de sus posibilidades, va a hacer todo lo posible por contestar. Y si no hay preguntas, sí, si no hay preguntas, entonces significa que todo está muy claro. O que no entendieron nada. Bueno, desde mi parte personal, en lo que se animan los muchachos, me pareció muy interesante las 2 vertientes que tratamos hoy y que realmente dentro de toda nuestra Santa Biblia podemos denotar el hecho de la vida y de la muerte. También me gustó mucho el tópico que usted trató sobre que Satanás pinta las cosas ante nuestros ojos de una forma que parecen lo más conveniente. O sea, parece como que lo que él está diciendo está por encima de lo que Dios nos ha prometido. Entonces, eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, porque todos nosotros en nuestra vida, me imagino, tenemos un testimonio de algo parecido. Una vez yo tuve que tomar una decisión y yo estaba orando fuertemente al Señor por esa decisión que yo iba a tomar. Y recuerdo que una tarde llegan a mí unos pensamientos que yo sabía que no venían de Dios, que me decían, ni que deja de orar tanto, tú lo que tienes que hacerlo y ya. Porque como quiera, si Dios no te responde, porque él no le interesa. Y yo decía, pero es que eso no viene del Señor, eso no es lo que el Señor quiere. Entonces yo tengo que esperar en el tiempo de Dios. Y con ayuda de un sacerdote, pues yo pude discernir que eso no venía de Dios y que eso no era lo que Dios quería. Y para la gloria de Dios, luego yo pude tomar la decisión que Él puso en mi corazón y salió todo bueno y válido. Pero si yo me hubiera llevado en ese momento de los pensamientos que llegaban a mi mente y me decían, no, hazlo de una vez, no estoy esperando respuestas de Dios, tal vez me hubieran pasado cosas malas por esa situación. Por eso la iglesia, con una lógica tremenda, comienza la misa con ese acto penitencial. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros pecados vienen del pensamientos. Y esos pensamientos los convertimos en palabras o en acciones. Pero se gestan como pensamiento. O se gestan como pensamiento y luego suceden las 3 cosas: palabra, obra u omisión. ¿Ok? Yo veo una realidad que yo tengo que intervenir y digo, pienso, no voy a hacer nada. Ya lo pensaste y no haces nada.
Muy bien. Así es. ¿Alguien más que tenga una pregunta, un comentario? Pueden hacer hasta un pequeño testimonio, si hacían sentido en su corazón. Muy bien, bueno, pues los dos próximos viernes entraremos en las dos dimensiones que faltan. La última dimensión, pero le vamos a dedicar las dos próximos viernes. Será sobre la oración, fundamentalmente el Padre Nuestro, ¿ok? Es importante esto, recordar que es como un gran hilo conductor. El catecismo de la Iglesia Católica es genial como está diseñado. Es un hilo conductor, que tiene una lógica. La fe que se profesa, su contenido. La fe que se celebra, su contenido. La fe que se vive, su contenido. Su contenido. La fe hay que vivirla. Y es la parte quizá más importante porque es la parte que sirve de testimonio. Si, por ejemplo, si en ti hay una vida de virtudes, por eso quise dedicarle un tiempo a esa parte de las virtudes. Si tú eres una persona virtuosa, tú eres una persona santa, y eso es lo que mueve, ¿ok? La disciplina, el orden de vida, etcétera, etcétera. Las virtudes, vivir las virtudes, son 7. Tienen esas dos dimensiones, una dimensión humana y otra teologal. ¿Ok? Entonces, ojo con esto. Y ahora, pues esa vida, si nosotros necesitamos vivirla en la presencia de Dios, definitivamente necesitamos oración. Necesitamos orar. ¿Qué era lo que le decía Jesús en el huerto de Getsemaní a Pedro, a Santiago y a Juan? Oren, porque la carne es débil. La carne es débil. O sea, esta vida está en esta dimensión y tenemos que asumirla. Por eso no nos podemos descuidar de la oración, que es la última parte. Es la última parte. Bien. Bueno, darle las gracias a Dios en primer lugar por esta noche que nos regaló. Parece que todo quedó muy claro, diácono. Parece que nadie más tiene preguntas y eso es bueno, porque entonces también nos queda, si algo nos queda, pues también podemos orarlo y revisarlo. Tenemos material de más para revisar, hermanos. Así que yo les exhorto a que no nos quedemos solamente aquí, sino que ese fueguito, esa curiosidad que ha nacido en nosotros, pues vamos al libro, lo podemos encontrar en internet y si no lo tienen en internet también lo pueden tener físico. Y así también nos vamos nosotros alimentando de la palabra, porque cuando estamos llenos de la palabra podemos dar a los demás que no la conocen. Dale las gracias al diácono. No, antes de retirarnos, una cosa que quiero que quede bien claro. Tenemos que ser muy observadores. Los cristianos tenemos que ser observadores porque esta falta de observación es la que nos está causando que, sin darnos cuenta, a veces nosotros nos dejamos manipular con pensamientos que son contrarios a lo que Dios nos está diciendo en esta parte de vivir la vida en Cristo, vivir la vida en Cristo. Y la sociedad posmoderna es muy dulce y muy delicada para transmitirnos sus ideas y confundirlas como si fueran galletas envenenadas. Galletas envenenadas. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, en ese pensamiento posmoderno,
posmoderno, se dice la alegría de vivir esta vida. Mira, eso lo repetimos nosotros sin darnos cuenta que nosotros estamos cayendo en una trampa de que estamos diciendo no hay vida eterna. No hay vida eterna. Sí, hay que vivir esta vida alegres. ¿Por qué? Pero si viene una tristeza, sabemos que hay esperanza de un más allá, porque ahí es donde está. Esta vida posmoderna nos dice vivir la vida alegre ahora, pero si aparece un problema, quítatela, suicídate, suicídate, porque no vinimos para eso. Ojo, no quería irme sin advertirle esto, sobre todo a ustedes, los jóvenes que van subiendo, ¿ok? Luego, en la bendición final, quisiera pedirle, luego del momentito de oración, pedirle al Padre Pablo Daniel, que está con nosotros, que nos dé la bendición después de la oración. Perfecto. Darle las gracias tanto al diácono como al padre que nos acompaña como invitado, como a cada uno de ustedes que ha dicho que sí a esta hermosa invitación que le ha hecho Dios para que podamos llenarnos más de su palabra y de la gracia que transmite Él a través de muchas personas que utiliza como instrumentos, como en esta noche al querido diácono. Darle las gracias al diácono por dedicarnos su tiempo y por con tanto amor ponerle tanto amor a todo lo que Él hace y transmitirnos con ese mismo amor para que nosotros también estemos atentos y despiertos, para que no nos dejemos engañar por el mundo. Le damos el espacio a nuestra querida hermana Maciel, quien está a cargo de la oración final. Bien, recordarles a todos que este es un espacio nuestro y para compartirlo con nuestros familiares, amigos, que no desaprovechemos esta hermosa oportunidad de aprender más de nuestra iglesia, de nuestra fe. Vamos a compartir este link, a compartir esta formación con quienes nos rodean para que todos podamos aprovecharla. Y bueno, oremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos inmensas gracias por esta noche, por este hermoso tema que tú has traído para nosotros. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos la hermosura de la vida, por mostrarnos lo hermoso que tú has creado para nosotros. Te pedimos que tu Santo Espíritu pues nos quite la ceguera de la ignorancia que a veces nos invade. Que nosotros podamos, por medio de tu Espíritu Santo, sentirnos dignos, sentir esa dignidad humana que tú has implantado en cada uno de nosotros y que podamos obrar en pos de eso. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos defender la vida a toda costa, que no tengamos miedo, que demos la cara por ti, por lo que tú has creado, por lo que tú has hecho, y que nuestro propósito no se apague por nada en este mundo, Señor, que nosotros estemos firmes para seguirte y cumplir con nuestro propósito aquí en esta vida. Y oramos con esa oración perfecta que tú nos dejaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre María, te saludamos con una salve. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros